Hola, me llamo Xavi. Tengo 17 años en prisión y en un par de horas sufriré la inyección letal. Entonces tomé la piedra y le dije a Elliot que cerrara los ojos y contara hasta 5 para poder empezar el juego. Elliot cerró los ojos y comenzó a contar, sin antes decirme sus últimas palabras. Xavi, muchas gracias por ser mi amigo. Me quedé frío con sus palabras. Yo no pensé que el pequeño Elliot me considerara su amigo, pero no podía dejar de hacer lo que estaba a punto de pasar. Él cerró sus ojos y comenzó a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4. Y antes de que terminara de decir el 5, alcé la piedra y lo golpeé en su cabeza, en la sien del lado derecho. Entonces, ese niño cayó al suelo y se empezó a retorcer de dolor. No podía respirar, la sangre le botaba y caía en mi camisa. Esos sonidos era todo lo que emitía Helio de su boca. El pobre niño estaba con los ojos abiertos, con los ojos llorosos, la pupila dilatada y una mirada de tristeza. Me acuerdo que en ese momento tuve una sensación. Pensé que así sería cuando matara a una persona la primera vez. Y así fue como pasó. Yo tenía la sonrisa más grande que jamás había puesto en toda mi vida. Mis ojos brillaban con mucha felicidad. Fueron 5 minutos de verdadero placer. Pero se desvaneció ese gran sentimiento en cuestión de segundos. Porque acababa de matar a un ser humano. Acababa de matar a un niño de apenas 10 años de edad. Y yo a punto de cumplir 18. Me iban a juzgar como adulto. ¿Qué iba a pasar si mis papás se enteraban que tenían un monstruo como hijo? Un asesino. No podía dejar de pensar, no podía dejar de preocuparme. Estaba completamente asustado. ¿Cómo sería la cárcel? ¿Cómo me iban a tratar las personas? ¿Me iban a dar la pena de muerte o qué iba a pasar conmigo? Pero de repente empecé a tranquilizarme. Empecé a pensar un plan para que nadie sospechara lo que yo había hecho. Entonces, agarré la piedra con la que maté a Elliot. Lo miré a los ojos y todavía seguía con vida. Y lo estrangulé para que dejara de sufrir. Y después de hacer eso, golpeé 3 veces mi cabeza de una manera muy fuerte con la roca con la que había matado al pobre pequeño. Me tiré al piso y empecé a rasgar mi ropa para que pensaran que nos habían asaltado y nos querían hacer daño.
Entonces salí corriendo a mi casa. Traté de hacer lo posible para llorar, acordándome de cosas que me habían pasado de forma muy triste. Llegué a casa llorando, abracé a mi mamá y le dije que 2 tipos nos hablaron a mí y a Elliot para que los acompañáramos, porque tenían un regalo para nosotros y nosotros en nuestra inocencia accedimos. Y que esos tipos querían abusar de nosotros y como Elliot trató de forcejear con ellos, lo asesinaron de una forma brutal. Y a mí me golpearon con una roca, me trataron de abusar de mí. Pero no me dejé y salí corriendo y los tipos corrieron tras de mí. Y cuando vieron que llegué a casa, ellos se fueron. Llorando le eché esta mentira a mi mamá. Mi papá no lo podía creer y tuvo que ir a decirle a los vecinos la desagradable noticia de que su hijo Elliot había sido asesinado por 2 tipos que nos querían hacer un mal. Los padres de Elliot estaban destrozados. Estaban llorando de una forma inconsolable. Y me miraban a mí y sentían por lo que yo había pasado también. Y me pidieron que lo llevara donde estaba el cuerpo de su hijo. Antes de salir, mi padre llamó a la policía y a los investigadores. Lo llevé donde estaba el cuerpo de Elliot, desangrado, estrangulado, con los ojos aún abiertos y con un sufrimiento en la cara. Entonces la mamá de Elliot estaba completamente destrozada por dentro. No quería aceptar que su hijo había pasado ese martirio. El padre de Elliot intentaba tranquilizarla, pero no era suficiente. Unos 30 minutos después llegó la policía, acordonaron el área y le pidieron a todos que se retiraran del cuerpo porque era una escena del crimen. Entonces, uno de los oficiales quería hablar conmigo para que le contara los hechos que pasaron. Me alejó del grupo. Obviamente, le pidió permiso a mis padres para poder interrogarme, ya que yo era menor de edad en ese momento. El investigador empezó a hacerme preguntas de cómo había pasado, si recordaba sus rostros, sus ropas, si iban en un auto, señas particulares. A lo cual yo nunca le dije la verdad y no le decía nada. Solo le repetía que no recordaba el momento y que no lo quería recordar. Que fue muy duro ver cómo mataban al pequeño Elliot y cómo lo estrangularon hasta su muerte. El investigador se conmovió con la historia, pero algo le parecía que estaba fuera de lugar, que algo no cuadraba con todo esto. No sé por qué, pero pienso que mi emoción al contar la historia le hizo dudar de todo lo que había sucedido. Pero en ese momento abracé a mi mamá llorando, pidiéndole que le dijera al oficial que ya no me hiciera preguntas porque todo era demasiado duro para mí. El oficial aceptó y dejó de preguntarme todo, pero me veía con una cara de incredulidad, como que no quería creer mi historia, pero no tenía pruebas en mi contra. La piedra con la que
fue el asesinato de Elliot había desaparecido, y eso hizo que el oficial encendiera sus alertas y estuviera atento a mis siguientes movimientos.